Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siguiendo la segunda parte, queridos estudiantes, voy a hacer la segunda parte que se realizó el simulacro final el 4 de marzo de 2022. Este examen es dedicado para ustedes. La segunda parte, mañana 5 de marzo de 2022, se va a dar el examen y me comprometí a resolver este examen. Espero que comprendan y así como yo que les ayudo, por favor, suscríbanse, comenten, compartan. Me van a ayudar un montón para seguir difundiendo los exámenes, seguir compartiendo, seguir haciendo estos exámenes. Así ustedes me ayudan y yo les ayudo. Comenten, compartan o suscríbanse y prendan la campanita, eso también me ayudará bastante. O si pueden, económicamente con un Yape o con Plin o con mi cuenta del BCP. Sin más nada que decirles, estudiantes, voy a comenzar con la pregunta 20 en la que me quedé para hacer la segunda parte. Comenzamos. En este caso, tú te tienes que dar cuenta en el de los exponentes de acá arriba, del numerador y del denominador. Tú vas a hacer lo siguiente. Vas a pasar el x para la parte elevado a la 2x. Un rato. Voy a borrar acá, muy chico. Y ahora sí. X a la 2x. Y vas a pasar también el x y 3x. En este caso, tú te vas a concentrar en lo siguiente. Todos sabemos por ley de exponentes que ese x es igual a x multiplicado por 2. ¿Cómo así, profesor? Sí, están multiplicando ahí y por distribución de multiplicaciones se pueden alterar el orden de los factores, no altera el producto. En este caso nos vamos a concentrar en x a la x, que es igual a 2. Entonces va a ser igual a 2 a la 2. En este caso va a ser igual a 4. Copiamos, va a ser igual a la división, va a ser igual a 2x por 2 por 4. Abajo, ¿cómo quedaría? Ese x a la 3x igualmente. Hacemos la operación respectiva. X por 3 va a ser igual. Hacemos lo mismo. La parte de amarilla que voy a seleccionar va a ser igual a 2 elevado al cubo. En este caso es igual a 8. Va a ser igual a x a la 8. Pero tú sabes que 2 por 4, voy a borrarlo, es igual a 8. En este caso vamos a eliminar x a la octava, y la clave va a ser igual a 2. Clave 2. Alumno y alumna, si te gustó esta solución, por favor suscríbete, comenta, me ayudaría bastante. Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen los siguientes solucionarios que voy a resolver. Sin más nada que decir, seguimos haciendo los problemas. Borro. La pregunta 21 dice, aumentó en 7 a cada uno de los factores de una multiplicación. El producto aumenta, entonces vamos a hacer al costado. Si primero tenemos una multiplicación, ¿cuánto te da, profesor, esa multiplicación? La verdad que yo tampoco sé, lo voy a poner una letra C. Pero está diciendo si aumento en 7, entonces va a ser A y 7, una suma, y B y 7, lo voy a completar con los signos, más y más, una multiplicación. Perdón, esa suma es una suma, es una multiplicación. Es igual a C. Es igual a C más, a ver, es igual a C más 364. 3, 6, 4. Pero te dan otro dato. Hay el producto original. Ojo, te están pidiendo C. Entonces,
Si la diferencia de los factores es 5, entonces va a ser A menos B igual a 5. En ese caso, vamos a multiplicar esos paréntesis y vamos a ver qué nos queda. Por distribución sucesiva sería A por B, A por 7 y 7 por B y 7 al cuadrado. Entonces sería A por B, pongo, por 7B, 7A, va a ser 7B más 49, va a ser igual a C más 364. Los signos ahora lo pongo. Signo más, signo más, signo más, la igualdad y el signo más. Los signos, todos los signos son más. No hay ni un menos para poder poner otro nombre. Ya mentalmente 149 menos 364 va a pasar a restar. Sería 315, si no me equivoco. Sí, 4, 6, 315 es igual a. Pero A por B tenemos que lo reemplazamos que es igual a C. ¿Ok? Más, ahí voy a factorizar 7 de esa suma, voy a factorizar 7 y va a ser igual a A más B. Va a ser igual a la suma de C más 315. Acá está la C. Nos preguntamos que hay C a un lado y C al otro lado. ¿Qué se hace cuando hay ese tipo de casos? Se va a eliminar esta C con esta C se van. Este 7 va a pasar a dividir a 315. Ya futuros ingresantes a la universidad, vamos a poner acá no lo voy a poner de frente ya 315, la resta ya, todos estamos acá preparados, sería 45. Ya no voy a ponerlo paso por paso porque todos estamos acá preparados para resolver ese tipo de problemas. Entonces A más B es igual a 45. Voy a ponerlo acá al costado. A, B, 45. Va a ser una suma esta vez. Va a ser igual a 45. Lo que tú vas a hacer es sumar de arriba hacia abajo para que se eliminen menos B, más B, menos B, y te va a quedar 2A. Y ese 2A va a ser igual a 50. A te va a ser igual a 25. En ese caso, ya tenemos A. B va a ser igual a 20. Pero ahí no queda todo. En el problema dice, hay el producto original. En este caso, el producto original era C, pero C es 25 por 20, que es A por B. De frente, 25 por 20, me va a salir 500. Listo, jóvenes. Esa es la respuesta. Marcamos 500. Espero que se haya comprendido. Lo estoy haciendo paso por paso para que se puedan entender. No se olviden de apoyarme. Y paso con la pregunta número 22. La pregunta número 22 es un poco extensa, pero lo intentaremos. Sí se puede siempre, alumnos. Vamos a tener tres alumnos, tres estudiantes en este caso, que cumplen años el 17. Vamos a hacer un cuadro, 17, 20, 29, ¿no? 17, 20 y 29. Eso dice el programa. En el mes de junio, agosto y diciembre. Entonces arriba va a ser junio, agosto y diciembre. Entonces, seguimos leyendo. El 20 de agosto y el 23 de junio, ninguno de ellos cumple años. Entonces vamos a cancelar 20 de agosto que está por un lado, 20 y el agosto. Nadie cumple. 23 de junio, como no hay en esta tabla el 23, no va. Eric celebra su cumpleaños el 18 de diciembre. Le ponemos 18 de diciembre, que ya tenemos a Eric.
diciembre. Entonces acá arriba le voy a poner una E de Eric. Vamos a hacerlo con azul ahora sí. El 18 de diciembre, o sea, un número 18, en este caso no está acá. Con un día de diferencia. Ah, pero con un día de diferencia lo está celebrando. Entonces él cumple el 17. Entonces pongo check y entonces lo anulo por su lado de Eric. Ya no cumple solamente cumple el 17 ese mes y pongo X de todo. Dice, Romeo nació en agosto, o sea, Romeo, pongo una R acá de Romeo, nació en agosto, pero el único que queda es el 29 de agosto, entonces completo con X de todos lados, para arriba y para abajo. El único que queda junio, el 20 de junio va a ser igual a Gustavo. Y qué coincidencia, porque te piden el 20, ¿qué año, cuándo es el cumpleaños de Gustavo? Y me está saliendo que es el 20 de junio. Marco 20 de junio, sale la 22-20 de junio. Espero que les haya sido de su agrado, estudiantes. Comenten, compartan, suscríbanse. Voy a pasar al siguiente problema. Borro. El de la 23 dice, ¿qué edad tengo si dentro de 20 años tendré el doble de la edad que tuve hace 15 años? Alumnos, estudiantes en general, voy a pasar a resolver la 23. ¿Qué edad tengo si dentro de 20 años tendré el doble? Si dice qué edad tengo, pongamos que yo tengo una letra A. Si dentro de 20 años, o sea, dentro va a ser 20. Tendré el doble, o sea, multiplico por 2 de la edad que tuve, de la edad que tuve. Entonces vamos a restar A menos 15. Cierro paréntesis. Esta es una ecuación. Hay que poder operar. Va a ser 2A para un lado por propiedad distributiva. 2A menos 30. Y el otro lado va a ser A más 20. Eso baja igual. En este caso, las A para un lado y el número para el otro lado va a ser 50. Va a ser igual a. A te vale 50. ¿Qué edad tengo? Si A es el actual, porque yo había dicho que A es lo que yo tengo, entonces lo que tú tienes es 50 años. 23 sale 50. Correcto, estudiantes, pasé a borrar. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan. Si pueden colaborarme con Yape o Plin, sería de muy, muy agrado. Sigo con la pregunta número 24. En la pregunta número 24 dice, de las dos proposiciones, algunas personas son alegres. En este caso de preguntas, ha venido por lógica, y por lógica se hace así. Hacemos un diagrama de Venn, otro diagrama de Venn. Dice, está comparando personas. Personas le voy a poner P, y alegres le voy a poner A. Dice así, si algunas personas son alegres, dice, algunas personas son alegres. Entonces, cuando dice algunas, acaba un X. O sea, algunas personas son alegres. Entonces, para que se haga entender con amarillo, en la parte del diagrama de Venn, de acá, que son alegres, esa X representa una persona, algunas personas, o sea, algunas personas de, que sean X pertenecen a. Hacemos de vuelta el diagrama de Venn para el siguiente. Todas las personas son pensantes. Entonces, personas que están acá, que dije que lo iba a representar con una P, pensantes, lo voy a representar con una P prima. Dice, todas personas, toda persona es un ser pensante. Entonces, se grafica que acá hay un vacío, no hay nada, no hay nada ahí. O sea, todas las personas que están acá son pensantes. Todo está acá en P prima. Ahora sí, juntamos las tres comparaciones, juntamos, juntamos personas que son alegres y pensantes, que es P prima. Las conclusiones en total lo ponemos, entonces acá hay una X en todo el sector hasta abajo, en todo el sector. Y, y acá no hay nada. Eso es lo que hemos llegado. Entonces, dice,
¿Qué se concluye? Algunos seres pensantes, acá con amarillo, algunos seres pensantes no son alegres. Algunos seres pensantes no son alegres. Falso, porque acá en este sector que está acá chiquito, hay algunos pensantes que sí pueden que pertenezcan a ser alegres. Sí, voy a borrar ese amarillo. Siguiente. Todo ser pensante es alegre. Todo ser pensante es alegre. No necesariamente, acá puede haber un X. No se puede decir eso. Algún ser pensante son alegres. Algún ser pensante acá en el círculo de pensantes que está acá, nos enfocamos, son alegres. Sí, acá ahí está el X, acá comparte el X de que existe una persona, en este caso, por partir de acá el X, lo estamos incluyendo como verdadero. Algunos seres pensantes son alegres. Y ningún ser pensante es alegre. Ningún ser pensante es alegre. No, porque acá está compartiendo que hay un ser pensante, por eso está la X. En este caso, marcamos algunos seres pensantes son alegres por lógica. Borramos y pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 25. A la pregunta número 25, a la hora de la fecha, todavía no saco respuestas, pero si logro sacar respuesta a la 25, voy a escribirlo abajo en los comentarios. En este caso, si ustedes tienen la respuesta a la 25, por favor, comenten su comentario en la 25. ¿Qué clave es? 5, 4, 2 y 3. Acá al estudiante le salió 3, pero ustedes pueden comentar 5, 4, 2 y 3, profesor, me salió esta clave y así lo resolví. Y así hacemos más grande esta comunidad y con más conocimientos para el examen del Instituto Sensico. Así alumnos creceremos más. A continuación vamos a pasar a resolver las preguntas de cultura general, geografía, historia y cívica. Cultura general, historia y cívica. Pero querido estudiante, acá te dejo mi Yape, mi Plin y mi cuenta de ahorros. Si me vas a ayudar de esa manera o suscribiéndote, compartiendo, comentando, más nada que decir, voy a seguir con, si tú me ayudas, yo te ayudo, voy a seguir con él, la parte 2 que es cultura general. Ya vamos, ahí vamos. Continuando con la parte 2 como dije, la 26, seguimos con la 26. Dice así, autor de la obra Cien años de soledad. Cien años de la soledad fue escrito por el colombiano y premio Nobel Gabriel García Márquez. Marcamos Gabriel García Márquez y nos vamos a la siguiente pregunta. Dice así, bajamos a la pregunta número 27. Dice así, voy a ver si me escucha. Sí, se me escucha. Pregunta 27 dice, es una clase de género literario donde se utiliza predominantemente el verso y el autor manifiesta sus sentimientos y emociones dentro de modo subjetivo. Estamos bien entonces. Es una clase de género literario donde se utiliza predominantemente el verso y el autor manifiesta su sentimiento y emociones de modo objetivo. Es el lírico. Los cantares líricos, antiguos como la Ilíada de Homero y la Odisea, son unos claros ejemplos de obras líricas. En este caso, la 27 sale lírico. Nos vamos a la siguiente pregunta, 29, 28. En los siguientes versos, Pablo Neruda dice así, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¿Cuál es el recurso literario? En este caso, nos damos cuenta que blanquear, por su deformación, está sustentando, está cambiando por algo. Las mismas noches que hace blanquear los mismos árboles. En ese caso, están hablando de nos puede ser referirnos de la misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Puede ser el resplandor de la luna que pasa y hace que los árboles se puedan ver, o puede ser focos que se ponen adelante de los árboles que hacen ver, que hace blanquear, como dice acá. O sea, está reemplazando esos focos de manera a blanquear los mismos árboles.
Así lo está relacionando. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. O sea, desde que apareció, se puede decir, los postes de luz, los niños salen a la noche a caminar. En este caso, la respuesta sería metáfora. Está reemplazando una palabra extraña por otra para darle una moraleja, un sentido. En este caso, sería metáfora. Hipérbole es cuando tú exageras. Hay una exageración exagerada. Anáfora y cuando es repetición. Y simil se usa muy poco ya, pero simil es también más o menos una exageración, pero más o menos menos grave. En este caso sale metáfora. Paso a la siguiente pregunta. Dice 29. La primera ley de Kepler se afirma que la Tierra está dotada de movimientos rápidos. No, esto no nombra Kepler. Las órbitas de la Tierra son redondas con el Sol como centro. Sí, Kepler dice que sí son redondas las órbitas de la Tierra, pero redondas son redondas con el Sol. En este caso no son tan redondas. Él decía que eran elípticas. La rotación terrestre completa se realiza 24 horas alrededor del Sol. Exactamente no son 24 horas, es 23 horas, 57 minutos y tantos segundos. En este caso dice la rotación terrestre completa y todavía te dice completa. En este caso no es así. Las órbitas, y estamos hablando de la primera ley de Kepler. Las órbitas de los planetas son elípticas, claro, eso dijo Kepler, que las órbitas iban a ser elípticas. Y ellas son, y ellas, el Sol ocupa uno de los focos. Claro, en una elipse hay dos focos y el Sol ocupa uno de ellos. En ese caso, sale las órbitas de los planetas son elípticas. En ellas, el Sol ocupa uno de sus focos. Paso a borrar en la 29 y pongo la 30. Dice así. Los derechos del hombre se refieren esencialmente, estamos hablando de los derechos del hombre. Los privilegios de los burgueses, ¿no? De los derechos del hombre no dice los privilegios. La libertad de la persona, claro que sí. Nosotros tenemos libertades y esa libertad es nuestro derecho. El reclamo de los obreros, no solamente los derechos del hombre son con los obreros, la igualdad de los campesinos está siendo muy subjetivo, es de las personas en general, no es solamente de los obreros y de los campesinos. Pasamos a borrar. El componente de la atmósfera responsable del incremento global de la temperatura de la Tierra es vamos a leer, el nitrógeno, no, el dióxido de carbono, el neón y el argón. Actualmente, el gas que más está contaminando, porque hay más carros, hay bastantes carreteras que se comunican por carros, ya sea por avión, también por aire o por barcos, utilizan el petróleo, el gas, que en ese caso generan el famoso CO2 que hay en abundancia. Por eso hay que sembrar árboles para poder reducir el CO2. En este caso, sale dióxido de carbono, más conocido como CO2. Lo vamos a la 32. ¿Cuál es la ciencia que estudia las formas y las dimensiones de la Tierra? Las formas y las dimensiones que estudia la Tierra es geodesia. Más que todo es en general. La geodesia es un curso grande que está integrada por topografía, geología y adofología. Pasamos a la siguiente pregunta. René Descartes en 1596 y 1950, filósofo cartesiana, fue un pensador racional que se opuso a los métodos escolásticos de investigación y que poniendo en cuestión todo saber aparente, se propuso encontrar verdades que se le presentaron como toda evidencia, o sea, toda evidencia se puede cuestionar, es decir, con claridad y distinción. Es así que llega a la conclusión de que él, ya pensante, es la más evidencia como un célebre frase, pienso, luego existo. Punto culminable de la siguiente razonamiento. En este caso del texto te quiere decir que Descartes, un filósofo francés, dice que cuestiona todo, se comienza a cuestionar todo, lo que es verdad y lo que es falso. En este caso llega a cuestionarse de que él existe,
pero al cuestionarse de que él está existiendo, porque al cuestionarse ya está existiendo. Entonces, la pregunta ¿es preciso creer que es preciso creer en la tradición? No tiene nada que ver. Es evidente que existimos, claro, eso es lo que llegó a la conclusión al cuestionarse llega a la conclusión de que él existe, porque al cuestionarse está existiendo. En realidad no sabemos que existimos, falso. Nuestra primera evidencia es la corporal, falso. En este caso, es evidente que existimos. Nos vamos a la siguiente pregunta 34. La capa de ozono se encuentra ubicada en esta importante zona, tiene la principal función de absorber los rayos ultravioletas de mayor intensidad y con ello permite la existencia de vida sobre la superficie terrestre. Actualmente preocupa su degradación ante la acción de los CFC, clorofluorocarbonos. En este caso, la capa de ozono queda ubicada en la estratosfera. La estratosfera es donde se ocupa el CO2, la capa de ozono o el O3, el ozono. En este caso vamos a borrar y pasamos a la siguiente pregunta. Dice la 35. Los arqueólogos discuten cuáles son las primeras evidencias de la presencia humana en el Perú. Pacaicasa Piquimachay, Pacaicasa Nachoc, Pacaicasa Toquepala, Pacaicasa Guitarreros. En este caso, nosotros sabemos que Pacaicasa queda en Ayacucho y sí se encontraron restos arqueológicos, pero últimamente en Guitarreros 1, porque hay Guitarreros 2, en Guitarreros 1 se ha llegado a la conclusión de que también hay restos óseos y están en debate los investigadores de quién es el primero, Piquimachay o Guitarreros. En esta clave es Piquimachay y Guitarreros. Ese es donde están discutiendo quién es el que dio el primer hombre en la humanidad de la historia del Perú. Nos vamos a la siguiente pregunta. Y así terminamos con las preguntas de cultura general. Estas preguntas, las 10 primeras preguntas fueron de cultura general. No te olvides de apoyarme con Yape, comparte, comenta, suscríbete para seguir haciendo los demás videos. Hemos hecho las 10 preguntas de cultura general. Ahora pasamos a historia del Perú y del mundo. La pregunta 36. Durante la Guerra Civil Española, Francisco Franco recibió apoyo militar de... La respuesta es Italia y Alemania, ya que España, estamos hablando de la Revolución Española, tenía como aliados Italia y Alemania. Y de paso Alemania probaba su armamento militar con los mismos españoles, ya que las armas se tienen que probar en la guerra, como decían los alemanes. Y por eso en cada guerra trataban de apoyar. En este caso voy a marcar la letra Italia y Alemania. A pregunta 36, Italia y Alemania. Voy a preguntar la pregunta 37. Dice, los grandes estados absolutistas de Europa del siglo XVI, XVII y XVIII fueron resultado principalmente de... Acordemos que después de la Edad Media, rige el renacentismo, pero seguían concentrados en pequeños sectores los grandes burócratas, aristócratas, pero fue gracias a que, ¿por qué estuvieron gracias a eso? Fue la concentración política y el triunfo sobre las soberanías feudales argumentadas. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que seguían concentrados en un mismo sitio, porque mayormente ahí se concentraban las instituciones políticas y los grandes castillos, ya que por eso, a pesar de que ese año se inventa el carro y se moderniza las carreteras y comienzan a crear otras ciudades más grandes, pero en ese entonces, en esos siglos, se centraba en la política y el triunfo sobre la soberanía feudal fragmentada. Por eso habían grandes estados absolutistas en Europa. Clave de la 37 lo borramos y pasamos a la pregunta 38. Dice, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas inicia con el general Juan Velasco Alvarado en el año. Juan Velasco Alvarado da golpe de Estado en 1968 a Belaúnde Terry por la página 11 que, que se había firmado con el contrato con los ingleses y entonces da el golpe de Estado
y aprovecha y gobierna 7 años. En ese entonces es de 1968 a 1965. Después le sucede su otro militar, después de Juan Velasco Alvarado, que es Francisco Molares Bermúdez, que él sí gobernó 5 años respectivamente. En este caso, borro y nos pasamos a la 38. 39. El conflicto armado llamado Falso Paquilla fue en el gobierno de... Acordémonos que en el gobierno de Fujimori, hubo un conflicto armado entre Perú y Ecuador. Dice, donde aparece el gran héroe Quiñones, donde aparece el billete de 10 soles, en el Franco Paquilla, ahí es donde se generan los héroes peruanos, por la batalla de Ecuador, por un territorio que es Paquilla. En ese caso, fue en el gobierno de Alberto Fujimori. Pasamos a la siguiente pregunta. El periodo de 1985 a 1990 corresponde al gobierno de... Estamos hablando de 1985 y 1990. Acordémonos que después de 1990 sigue el gobierno del dictador Fujimori, Alberto Fujimori, y de 1985 sigue el segundo gobierno de Belaúnde Terry, el arquitecto. En ese caso, entre esos dos gobiernos está el gobierno de Alan García Pérez, su primer gobierno y se podría decir el más desastroso económicamente hablando en el Perú. Esas son las 5 preguntas, querido estudiante, de este simulacro presencial. Vamos a seguir continuando con las demás preguntas. Y no te olvides de apoyarme, de suscribiéndote y comentando para poder seguir haciendo más preguntas y logres ese ingreso tan deseado al Instituto Sencico. Ahora sigue educación cívica. Una junta de vecinos decide elaborar una serie de propuestas de administración vecinal con el propósito de manifestar sus demandas al alcalde del distrito. Estas acciones son parte del derecho de participación ciudadana. Todos nosotros, personas que pertenecemos a un distrito, ya sea peruano, ya por ser ciudadano, tenemos derecho a tener participación ciudadana, ir y reclamar qué están haciendo los alcaldes de nuestro distrito con el presupuesto que se está dando. Esa es participación ciudadana. En ese caso, pasamos a la pregunta número 42. Dice, ¿a quién corresponde dirigir la sociedad conyugal y fijar el domicilio? En este caso, al cónyuge en este caso es a ambos, sin distinción. Nada que él es el capaz de la casa o si no es el jefe de familia, no. Es ambos que tienen que fijar el domicilio y dirigir la sociedad conyugal. En ese caso, lo borramos y pasamos a la siguiente pregunta, que es la 43. La constitución política de un país es la ley fundamental de un Estado. Está muy por encima de todas las leyes. Su objetivo es organizar jurídicamente a un país y definir los derechos y deberes de los ciudadanos. En el Perú se ha cambiado la constitución. En el Perú se ha cambiado tantas veces la constitución que a veces uno ya no lo conoce, pero se ha cambiado 12 veces la constitución en todos estos años. Es muchas veces cambiar la constitución que cada gobierno ha puesto sus propios intereses. En este caso, sale 12 veces. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Ente responsable de dictar las leyes y modificar, derogar e interpelar? Es el Poder Ejecutivo del Congreso. Es el ente. ¿Por qué crees que dice el Congreso va a interpelar a tal ministro? Va a interpelar al presidente del Consejo de Ministros, al presidente del BCPR. Él es el que interpela. Vamos a la pregunta número 45. Todo ser humano desde su concepción hasta los 12 años es un niño, incluso menos, porque ahí sigue la pubertad. Es un niño. Borramos y pasamos a la siguiente pregunta. Y no te olvides, por favor, de apoyarme en Yape, Plin o mi cuenta de BCR de ahorros, ya que con eso me ayudas a poder seguir haciendo estos simulacros y asegurar tu ingreso. Sin más nada que decir, queridos estudiantes, y gracias por el apoyo, por suscripciones y por los yapes, seguimos con el simulacro. Nos vamos a Geografía del Perú y del mundo. En este caso, dice así, 46, examen del simulacro del 4 del 3 de 2022. La expresión numérica de la equivalencia entre el tamaño del dibujo del mapa y el tamaño real de la superficie se denomina
Expresión numérica te está diciendo. Y nosotros, los que estudiamos carreras afines a la construcción, nos damos cuenta que, disculpa, nos damos cuenta que, ahora sí ya pasó, disculpen, pasó, estoy cerca, vivo cerca de una avenida, disculpen, ya, la expresión humana, la expresión numérica de la equivalencia entre el tamaño del dibujo de un mapa y el tamaño real de la superficie que representa se denomina escala. Acordemos que también existe un escalímetro que nos ayuda bastante a medir por precisión a comparación de los proyectos que vamos a hacer en dicho diseño. En la pregunta 47, la distancia angular que hay desde la línea ecuatorial al cualquier punto de la superficie terrestre se lo domina. La distancia se llama, de comparación del ecuatorial, se llama latitud. En este caso es latitud. Pasamos a borrar y nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, señale el orden correcto de oeste a este y en latitud de las regiones naturales establecidas por Javier Pulgar Vidal, que faltan en la siguiente consecuencia. Acordémonos que Javier Pulgar Vidal ordenó por ciertos parámetros al Perú en 8 regiones naturales, que es Chala, Yunga, Quechua, Sumi, Puna y Janca, Selva Alta y Selva Baja. En este caso va a ser igual por el orden que dictó el historiador Javier Pulgar Vidal. Todos estos nombres están en quechua, por eso están así un nombre raro. Nos vamos a la pregunta número 49. Dice así, no es un factor ambiótico del ecosistema. Acordémonos, queridos estudiantes, que A es negación, bio es vida, tico es en cierta parte de cierto lugar. Entonces, seres vivos de un lugar que no tienen vida. ¿Cuál no es un factor que no tiene vida? El agua no tiene vida, la luz no tiene vida, el aire no tiene vida. Entonces, la clave va a ser la planta. La planta es un ser abiótico porque es biótico en sí. Pasamos a borrar y nos vamos a la siguiente pregunta. Número 45 y última, queridos estudiantes, de este simulacro que ha durado 1 hora y media. Dice así, no es un factor biótico del ecosistema. En este caso es, si ese biótico es con vida, no es un factor con vida. La planta tiene vida, la planta, los animales. En este caso es los minerales. Y queridos estudiantes, muchas gracias por ver todo este simulacro completo, por apoyarme siempre, compartir. Alto, antes de terminar, quiero compartirles los errores que tuve en la primera parte. En la 2 dice sinónimo de bulbocear. En este caso, Sencico lo trata como tartamudear, sinónimo de tartamudear. De balbucear es tartamudear, no es vociferar. En este caso, me corrijo y es balbucear. Siguiente, fe de ratas, en la 17. En este caso, tenía razón al decir que empezaba con la letra 4, con la letra 4, concepto de descripción, pero Sencico toma la 3, características de la descripción como algo más general, después sigue etapas comprendidas en la descripción y termina con las técnicas, algo más, algo más que va desde lo general a lo particular, algo más particular, más preciso, las técnicas, concepto más grande, características un poco menos, etapas y termina con técnicas. Me corrijo, queridos estudiantes, y en esta pregunta sale la letra 4321. Esto es para todos los que están postulando para CECICO hoy, mañana y siempre. No, mañana siempre no. Hoy todos los años que quede grabado para que los demás estudiantes tengan este material. Y en la pregunta 27, en la pregunta 25, no sale 5. Me está corrigiendo que no sale 3 que marqué yo, sale 5. Si tienes la 25, por favor, comparte para poder seguir difundiendo la información y los estudios. Y no te olvides, estudiante, de ayudarme con Yape Plin o con mi cuenta de ahorros y para que no tengas excusa y poder seguir difundiendo los demás simulacros. Acá termino con el simulacro final que se realizó el 4 del 3 de 2022. Con mucho cariño para ustedes, queridos estudiantes, a todos que estuvieron también en mi grupo privado de las fijas, a todos ellos, por ello va dedicado, queridos estudiantes,
estos videos de los simulacros. Espero que lo vean todos y el conocimiento sea compartido. Hasta luego, hasta la próxima.